Colosenses. Y leemos el capítulo 1, el versículo 18. Gloria a Dios. Dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, a saber, de la iglesia, el cual es principio y primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él el primado. Amén. Vuelvo a leer, hermanos. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, a saber, de la iglesia, el cual es principio y primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él el primado. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, por favor, bendice esta palabra, bendice este mensaje, Señor, y danos de tu misericordia para escuchar tu palabra y que tu palabra sea alimento en nuestras vidas. Y gracias porque tu palabra es una bendición para nosotros. Yo te doy a ti la gloria, Señor, junto con todos mis hermanos acá, que tenemos una iglesia donde podemos venir a congregarnos y donde podemos venir a escuchar buena palabra, Señor, donde podemos venir y aprender este mensaje, Señor. Permite a esta iglesia, Señor, que siempre permanezca en ti y en tus palabras, Señor, y que no nos desviemos de tu mensaje, Señor, de tu doctrina. Ayúdanos siempre a ser una iglesia animada en la obra tuya. Amén. Animada a predicar, animada a orar, animada a adorarte, animada a hacer la obra que tú quieres, Señor. Danos la sabiduría porque la necesitamos, para que no sea obra de hombres, sino que sea obra tuya. Amén. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, hoy quiero hablar de la iglesia. De la iglesia. Amén. Este versículo dice que Él es la cabeza del cuerpo, es a saber, de la iglesia. De la iglesia. La iglesia entonces es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza de ese cuerpo que es de la iglesia. Hace algunos años, hermanos, venían acá unas personas que ellos aseguraban que lo que dijera la iglesia o la asamblea era lo que decía Cristo. Ellos es lo que llamamos asambleístas, es lo que ellos son de teología asambleísta, esas personas. Entonces ellos decían que lo que dijera la iglesia en una asamblea, en una reunión de la asamblea, era lo que decía Cristo. Yo dije que no estaba de acuerdo, que yo pensaba que por encima de la asamblea estaba la cabeza. Amén. Que era Amén. la palabra de Dios. Amén. Y que yo pensaba que aún la asamblea de la iglesia se podía equivocar. Y que no creía que se necesitara siempre estar reuniendo la asamblea si siempre se estaba predicando la palabra. Sin embargo, hermanos, una iglesia es muy importante. No digo que porque no sea un asambleísta, no pienso que la iglesia es muy importante. La iglesia cumple una misión en el mundo como cuerpo de Cristo. La iglesia es una bendición para sus miembros. La iglesia es una bendición para otros hermanos que no sean miembros de esa iglesia. Y la iglesia es una bendición para este mundo. Amén. He hablado con algunos hermanos en los últimos días, últimos meses, y ellos me dicen, hermanos que no son de acá, y ellos me dicen: hermano Fabio, pastor Fabio, ¿cómo está de bonita la iglesia de Copacabana?
qué bendición la iglesia de Copacabana. Hubo uno que me dijo, cuando renuncies a la iglesia de Copacabana me avisas para yo irme para allá y tomar el pastorado. Entonces yo me decía, pero ¿qué le gusta a la gente de la iglesia? ¿Qué es lo que a la gente le gusta de esta iglesia? Está compuesta por gente común y corriente. Y es más, yo pienso que como que le gusta más a los de afuera que a los de adentro. Es posible que ellos tengan una imagen más romántica de la iglesia, mientras que los que estamos acá no la vemos tan bonita como la ven los de afuera. Aquí pensamos que hay gente que nos mira feo, que hay gente que grita mucho, que hay otros que son más bien antipáticos, Dígalo. que hay otros que son enojados, Dígalo. que el pastor es muy orgulloso y cosas así. Después de esa descripción, hermanos, entonces yo de todas maneras pensaba, entonces ¿qué es lo que ve la gente en la iglesia? Y la respuesta, hermano, que yo encontré no es nada del otro mundo. Lo que alguien puede ver en esta iglesia es lo que puede ver en cualquier iglesia, en cualquier otra iglesia. Y es que hay que estar tratando de servir a Dios. Amén. Con amor, con deseo. Y que no solo cada uno tiene que hacer la voluntad de Dios, sino que también tenemos que pensar en hacer la voluntad de Dios como iglesia, como una iglesia, como un cuerpo. Porque hay cosas que solo pueden pasar en la iglesia y que no le van a pasar a un cristiano solo, sin estar en una iglesia. Esas acciones, esos acontecimientos que solo pasan en la iglesia, son los que hacen que una iglesia tenga vida. Entonces yo fui al libro de los Actos de los Apóstoles, que es el libro que habla de la iglesia, de las primeras iglesias. Y empecé a buscar allí cuál es la función, qué es lo que pasaba en las iglesias de los Actos de los Apóstoles, que esas iglesias eran vivas, tenían vida, no estaban muertas. Y me encontré algunas cosas. En primer lugar, vamos a Actos capítulo 2, versículo 47. Actos 2, 47 dice: alabando a Dios. Actos capítulo 2, versículo 47, o Hechos. Alabando a Dios y teniendo favor acerca de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, hay algo que pasa en la iglesia que no puede pasar en ninguna otra parte. Y es que el Señor es el que añade personas a la iglesia. Amén. Amén. Eso es algo que puede pasar en la iglesia. Usted puede pensar en otros grupos. La gente entra a un grupo cualquiera por membresía, le hacen un análisis de la hoja de vida, porque es familia de los del grupo social este. A mí no me invitan a reuniones familiares de otras familias, ¿cierto? Porque no soy parte de esa familia. Voy a ser parte de una familia para ir a esa reunión, a ese grupo. Porque uno paga para estudiar en algún colegio, en alguna universidad, entonces ya hace parte de ese grupo. Pero el único lugar donde es Dios el que añade gente es en la iglesia. Amén. El único lugar donde es Dios el que pone gente ahí como miembros es la iglesia local. Así es. Eso no puede pasar en otra parte. Si usted está aquí es porque Dios lo trajo aquí. Amén. Si usted está aquí es porque Dios lo puso. Es algo de Dios. Yo me alegro que no somos nosotros los que escogemos la gente para que venga a la iglesia. Que no es por su educación o por su filiación política o por su país o por su raza o su poder económico, no. Sino que es Dios el que pone gente en la iglesia. Porque si fuéramos nosotros los que escogiéramos la gente que va a venir a la iglesia, escogeríamos el tipo de personas que nos gustan. Entonces yo me
y que hay veces pone Dios gente que no nos gusta mucho. Ajá. Así es. Amén. Amén, amén. Pero si Dios la puso, es porque nos va a servir para algo. Amén. Amén. Así es, hermano. Entonces mire que es un error. Yo pensar, no, es que no voy a la iglesia porque hay una gente que no me gusta allá. Pero ¿y si Dios puso a esa gente? Así es. Amén. Amén. Si Dios puso a esa gente ahí, lo que debes de pensar es, ¿qué aprendo yo de esas personas que Dios puso ahí? Porque a mí también me puso en esa iglesia. Así es. Actos capítulo 11. Gloria al Señor. Actos capítulo 11, versículo 26. Y hallándole le trajo a Antioquía, y sucedió que todo un año se reunieron allí con la iglesia, y enseñaron mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos, primeramente en Antioquía. Le trajo a Antioquía, y sucedió que todo un año se reunieron allí con la iglesia, y enseñaron allí. ¿Qué pasa en la iglesia? En la iglesia enseñaron por mucho tiempo. Pablo aprendió allí en esa iglesia, todo un año. La Biblia dice que la iglesia es columna y apoyo de la verdad. Dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 5. Eso nos habla que la iglesia es un lugar donde se enseña la verdad. Un lugar donde vamos a aprender la verdad. La iglesia es el lugar donde se da la palabra de Dios. La iglesia no es un lugar para hablar del prójimo. No es un lugar para hablar de política. Amén. No es un lugar para hablar de las nuevas modas. Amén, amén. La iglesia es un lugar para hablar la verdad, la palabra de Dios. Un lugar donde no puede faltar la enseñanza de la verdad, el estudio de la Biblia. La iglesia no es solo para charlar con los amigos, para conseguir novia o novio o para salir a jugar fútbol. Eso puede pasar, pero por sobre todo eso, la iglesia es el lugar para hablar, para enseñar la verdad. Unas personas dirán, bueno, me gusta la iglesia porque es una iglesia de derecha, conservadora. Otros dirán, me gusta la iglesia porque es una iglesia de izquierda, de teología de la liberación. No, la iglesia no es para eso. La iglesia es para hablar la verdad. Amén, amén. La iglesia no es para venir a hablar de política. Amén. Me gusta la iglesia porque va gente más o menos como yo. No, la iglesia es para hablar la verdad. Aleluya. Lo que está en la Biblia, lo que está escrito. La iglesia es columna y apoyo de la verdad. Actos capítulo 12, versículo 5. Así que Pedro era guardado en la cárcel, mas la iglesia hacía oración a Dios sin cesar por él. La iglesia es un sitio por excelencia de oración. Amén. De oración. La mayoría de la gente cree en Dios, pero dígame, hermano, ¿en qué grupo se reúne la gente a orar por algo específico? En la iglesia. En la iglesia. Un hermano decía, para ser cristiano no tengo que ir a la iglesia, pero para orar me reúno con los cristianos. O sea que sí le tocaba ir a la iglesia, porque la iglesia es un lugar de oración. Amén. ¿Será que alguien podrá decir aquí, bueno, hermano, yo me reúno con el grupo de la tercera edad a hacer oración? Yo no creo. Yo voy allá al trabajo y hacer oración en el trabajo. Yo voy a la universidad y me pongo con los muchachos de la universidad a orar, a hacer oración. A lo mejor algún día les dio por orar, hacer alguna oración ahí pequeñita en el grupo de la tercera edad, o en el grupo de la gimnasia, o en el trabajo. Pero ese no es un grupo de oración. Eso pasa en la iglesia. Amén. Eso pasa en la iglesia. Hermano, por eso ahora yo decía, hermanas, no dejen la oración. Los miércoles no dejemos la oración. Los domingos no podemos pasar un culto sin orar. Porque ¿cuál es el lugar donde podemos orar todos por una cosa específica? Es en la iglesia. Amén. ¿Cuál es el lugar de mi hermano? Ore por esto, por favor. Y mire que hay algo muy importante.
Cuando a mí me dicen, hermano, ore por esto, por mis hijos, por mi tío, hay que orar por eso entre todos. Yo sé que uno puede pasar por alto y decir, bueno, Señor, usted conoce las peticiones. No, oremos por esa oración. Para eso está la iglesia. Amén. Para eso está la iglesia. Pero hermano, qué triste, qué doloroso sería que uno tenga una petición de oración y uno no tenga dónde ir. Que hasta en la iglesia ni ores por eso. Amén. Amén. Eso sería doloroso. Aquí también tengo que decir, hermano, algo. La música, la adoración, es una oración con melodía. Amén. Es una oración donde adoramos a Dios. Y yo considero que la música, no importa si yo lo considero, la Biblia muestra, hermanos, que la música es oración y que hay que venir a la iglesia a orar cantando. Amén. A orar cantando. Amén. Y que el Señor Jesucristo cantó en una iglesia. Hebreos capítulo 2. Hebreos 2, versículo 11. Hebreos 2, 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Hebreos 2, 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por cuya causa no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ese es el Señor Jesucristo. Nos llama hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la iglesia salmearte él. El Señor Jesucristo cantó salmos en una iglesia. ¿En cuál iglesia? Pues con los 12 ahí, con los que tenía. Pero él fue y cantó. Por eso la iglesia es un lugar también para venir a cantar, a adorar a Dios. Amén. No podemos pasar de alto eso. Capítulo 13, versículo 1 de Actos. Capítulo 13, versículo 1 y 2. Al 3, capítulo 13, versículo 1, 2 y 3. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, como Barnabás y Simón el que se llama Níger, y Lucio Cirineo y Manaén, hermano de leche de Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Barnabás y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces ayunando y orando y poniéndole las manos encima, los enviaron. Número 4, hermanos. La iglesia es un lugar para la obra misionera. Amén. Que envía gente a la obra misionera. Amén. Vea que ahí dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Y el Espíritu Santo dice, apartadme a Barnabás y a Saulo para la obra. Y dice que estos ayunando y orando los enviaron. Y poniéndole las manos, los enviaron. O sea que ¿qué hace la iglesia? La obra misionera. Envía gente. Ahora bien, usted puede hacer parte de una ONG. Puede ayudar a los niños con hambre, a los desposeídos, a los inmigrantes, a los que no tienen techo. Puede ayudar a las adolescentes en embarazo para que no aborten, a los enfermos de SIDA. Puede apoyar y ayudar y mandar dinero a todas estas asociaciones. Ellas están ahí pensando en la comida, en la enfermedad, en el techo del otro que no tiene, pero solo la iglesia es la que apoya la obra misionera. Amén. Amén. La iglesia piensa en el alma de las personas, va más allá de lo físico. Así es. Y empieza por el alma de las personas. Porque el que no tiene techo, necesita techo. Pero sobre todo y primeramente necesita a Cristo. Amén. Amén. Y usted le puede dar techo y si no tiene a Cristo, no le sirve mucho, después se vuelve y se queda sin techo. El que está enfermo necesita sus medicamentos. Pero sobre todo y primeramente necesita a Cristo. Amén. Así es. La chica que quiere abortar necesitará quien la aconseje, pero por encima de eso necesita a Cristo.
¿Y eso dónde está, hermanos? En la iglesia. Por eso miren la importancia de una iglesia. No es cualquier cosa. Venir a una iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es una bendición porque es el lugar que apoya la obra misionera, es el lugar que se preocupa por las almas de la gente. Amén. Hoy día, tristemente, que se ha caído en una comercialización del evangelio. Hay iglesias que se preocupan primero por el bolsillo de las personas que por el alma de las personas. Amén. Y que primero mira cuánto tiene la persona antes que pensar en el alma de la persona. Eso es una cosa de Satanás mismo, yo creo. Pero ahí en el capítulo 13 también encontramos algo importante, porque dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, como Barnabás y Simón, el que llamaban Níger, y bueno, toda esta gente, y hasta el hermano de leche de Herodes. Oiga, hasta uno de los hermanos de Herodes estaba ahí en la iglesia. Y Herodes no es que sea muy buen recordado, los Herodes de la Biblia no son muy bien recordados. Pero hasta había un hermano de Herodes ahí en la iglesia. Hermano, la iglesia es un lugar donde uno ejercita sus dones. Es el lugar para ejercitar los dones. Esa es la iglesia. La iglesia es la que capacita, o es donde se capacita para la labor espiritual. Usted podrá cantar muy bien, ser muy buen músico, pero si no está ejerciendo eso en la iglesia, pues simplemente será un músico, no un ministro. Amén. Será un gran expositor, un muy buen conferencista, pero si no es en la iglesia, no es un predicador. Amén. Es un conferencista. Amén. Así es. Podrá ser muy buen administrador, manejar muy bien los negocios, pero si no es en la iglesia, no está en los negocios de Dios. Está en sus propios negocios. Muy buena psicóloga, muy buena terapeuta, pero si no es en la iglesia, no es una consejera de Dios. Está en sus propias cosas. ¿Dónde ejerce uno eso? En la iglesia. En la iglesia. En la iglesia. Capítulo 20, versículo 28. Gloria a Dios. Amén. Capítulo 20, versículo 28. Estamos hablando de la iglesia. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreveedores, para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él ganó con su propia sangre. ¿Quién la ganó? Dios. Con su propia sangre. Amén. La iglesia de Dios. ¿Y qué está pasando en la iglesia? ¿Qué le dice Pablo aquí a estos pastores? Apacienten la iglesia. ¿Y qué es apacentar? Es dar pastos, dar comida. El principal deber del pastor de la iglesia, tendrá muchos deberes, pero el principal es dar comida, dar pasto. Yo estoy seguro, hermano, que una iglesia sin buenos pastos, sin buena comida, es una iglesia débil, es una iglesia sin fuerza, flaca, a la que cualquier doctrina llega, y ese pastor y la iglesia se van detrás de esa doctrina. Porque no hay buenos pastos, no hay buena comida. Por esta iglesia han pasado varios pastores, de la Pentecostal, de Tabernáculo, calvinistas, hipercalvinistas, carismáticos, los ancianos de los testigos de Jehová, y hasta nuevas corrientes de lo que se llama la nueva reforma, y de que el equipo de Jesús es el Cristo. Pero la iglesia no ha cambiado. Por aquí han pasado todos, pero la iglesia ha estado ahí. ¿Dónde está? Gloria a Dios. Y mire, esta hermana me pasó algo bien curioso, hermanos, que les cuento. Tocaron el timbre. Aquí del primer piso. Bueno, estaba ahí. Lo volvieron a tocar. Yo salí. Porque yo, ¿quién va a tocar? ¿Quién me necesita a mí aquí abajo? Si es un hermano, él me llama y me dice: ya voy para allá. Pero aquí abajo, ¿quién me necesita? Yo creo que nadie. Pero me tocaron 2 veces, entonces yo salí a ver. Cuando yo abro la puerta, hermano, había un muchacho de unos 18 años, 17 años, testigo de Jehová,
con una señora de unos 50 años más o menos, detrás de él, parada en la calle. Era una escena muy triste, muy dolorosa. Y ese muchacho ahí al frente mío, con una revistita. Y él me dijo, Señor, y estaba así, temblando prácticamente. Yo quería regalarle esta revista. Muy bien. Y era un muchacho bajito, yo soy alto, ¿cierto? Usted sabe que eso intimida un poquito. Muy bien. Sí, mire, habla de qué será después con los muertos. Yo le dije, muy bien, joven. Y yo miraba a la señora, ella era ahí, parada solamente, no hacía nada. Estaba mirando qué iba a hacer. Y yo también perdí a mis abuelos. Y le dije, ¿dónde los perdió? ¿Dónde los perdió? Dígame, ¿cuándo fue? Y dije, no, eso, no, yo le regalo la revista, muchas gracias. Y se fue. Ese pobre hombre estaba totalmente nervioso ahí hablando conmigo, ese pobre muchacho. Y esa otra mujer detrás mirándolo. Una escena muy triste. Yo entré, yo, Dios mío, ayuda a ese hombre algún día. Se metió en una religión y ya ni quieren hablar con nosotros. Ya ni quieren hablar con nuestra iglesia. Pero demos la gloria a Dios. Que han pasado muchas doctrinas y ninguna queda. Está solo la palabra de Dios. Amén. Amén. Predicando la palabra de Dios. Gloria al Rey. Aleluya. Concluyo con Efesios capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Para que a los principados y potestades en los cielos sea ahora hecha notoria por la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. Hermanos, un versículo increíble. Amén. Amén. Hermano, versículo increíble. Vuelvo a leer. Para que a los principados y potestades en los cielos sea ahora hecha notoria por la iglesia la multiforme sabiduría de Dios. Hermanos, es que hay unas palabras increíbles ahí. Multiforme, principados, potestades, notorio. Y yo creo que la palabra más pequeñita que hay es iglesia. ¿Sí me hago entender? Amén. La palabra más débil que hay de todas es iglesia. Y la iglesia le enseña a los principados, oiga, hace notorio a los principados, a las potestades en los cielos, la multiforme sabiduría de Dios. Amén. Y cuando Efesios habla de los principados y potestades, normalmente, o lo que uno parece ser que está ahí, es los demonios. Es los demonios. Mire Efesios 6:12. 6:12. Porque no solamente tenemos lucha con sangre y carne, sino con principados, con potestades, con los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con malicias espirituales, con malicias, con maldades espirituales. O sea que parece que, hermano, la iglesia le hace notorio a los demonios la sabiduría de Dios. Amén. Eso es muy grande. Eso es muy grande, hermano. Efesios 1:20 dice, la cual obró en Cristo. Efesios 1:20. Levantándole de entre los muertos y colocándole a la diestra de los cielos. 21. Sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra en este siglo, más aún en el venidero, y sujetándole todas las cosas debajo de sus pies y poniéndole por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. Amén. Amén. Es como que la iglesia le está haciendo notorio al diablo, a los demonios, el poder de Dios.
la sabiduría de Dios. Entonces, hermanos, yo concluyo con esto. Existe algo espiritual en la iglesia, algo de Dios, que todavía no lo entiendo muy bien. Pero existe algo de Dios, algo espiritual en la iglesia. Cierta sabiduría, conocimiento. La iglesia es como un refugio contra los mismos demonios. Un refugio contra el mismo Satanás, todas sus contaminaciones y ataques. Amén. Entonces, hermanos, si algo yo puedo pensar, que hay gente por fuera de esta iglesia, buenos cristianos, que me dicen, hermano, está hermosa la iglesia, está bonita la iglesia, dígame cuándo se va a ir, yo me voy para allá. Es porque yo digo, este buen hombre, esta buena persona, se siente atacada por Satanás. Amén. Y está buscando una iglesia, un lugar donde él se sienta protegido por parte de Dios. Porque el momento que está en la vida, siente muchos ataques del enemigo. Hermano, amemos nuestra iglesia, cuidemos la iglesia. Amén. Ejerzamos nuestros dones en la iglesia, oremos en la iglesia, cantemos en la iglesia, no nos alejemos de la iglesia. Y Dios sigue añadiendo gente a esa iglesia. Amén. Amén. Y Dios dice que nos protege, que nos guarda. Allá afuera, el diablo está atacando. Vamos a orar y le damos gracias. Muchas gracias.